En esta mañana estamos reflexionando sobre la historia que encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 3, los versículos del 1 al 15, que ya lo hemos leído. Y como viene en pantalla, le hemos titulado a este sermón La oración que agrada a Dios. Nos encontramos con una situación que se da en la que, versículo 5, Dios, a través de un sueño, le dice a Salomón: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Una conversación, una manifestación de Dios, de tal manera que en el sueño le dice a Salomón que le pida todo lo que quiera, que Dios se lo va a dar. Y en torno a eso vamos a estar meditando, porque nos llama mucho la atención precisamente este tipo de encuentro entre Dios y Salomón, y de que Dios le pueda ofrecer todo a Salomón. Nos llama mucho la atención. Tanto nos llama la atención que lo que pide Salomón es sabiduría. También ahí nos está llamando la atención, porque no pide lo que posiblemente todos los reyes hubiesen pedido. Cuando nos encontramos ante esta situación, nos viene a la mente lo siguiente. Quiero volver atrás todavía ahí, estamos ahí. Quiero mencionar algo muy importante. Quiero mencionar que este tipo de oración es algo inusual. Esta situación es algo que no se suele dar. Pero antes quiero decir algo muy importante, y es que nos encontramos con el primer libro de Reyes, luego vendrá el segundo libro de Reyes, evidentemente, y nos estamos encontrando con la etapa y la vida de Salomón, de los reyes de Israel. Y nos vamos a encontrar que los primeros capítulos nos va a hablar sobre la etapa más brillante de Salomón. Bien, vuelvo atrás. Los primeros capítulos, porque es el líder, pero el pueblo está detrás. Los primeros capítulos nos va a hablar de la mejor brillante del pueblo de Israel. Sin embargo, los últimos capítulos nos va a hablar de una etapa desoladora del pueblo. ¿Qué ha pasado? Os pregunto. ¿Qué ha ocurrido con comenzar brillantemente y terminar en fracaso? La respuesta es muy clara. Se llama pecado. Se llama desobediencia a Dios. Esta parte no quiero olvidarlo para que podamos entender todo el contexto de lo que en esta mañana vamos a hablar. Y el capítulo 3, que es el donde nos encontramos, hay una revelación. Hay dos revelaciones. Una es que hay una revelación en un plano vertical y una revelación en un plano horizontal. ¿Por qué hablamos de dos revelaciones? Una, porque revelar significa apocalipsis. Apocalipsis es que algo que está oculto y hay algo que nos tapa la visión y se va abriendo y tú vas viendo con claridad. Eso es revelación, apocalipsis. Y en este sentido, Dios se revela en sueño a Salomón, pocas veces lo ha hecho, pero esta es una ocasión. Y Dios se revela dando una concesión. ¿Sabéis lo que es una concesión? Es: pídeme lo que quiera, que te lo voy a dar. Dios le está concediendo lo que quiera. Es una revelación. Porque si Dios se manifestara así a tu vida en un sueño: pídeme lo que tú quieras, ¿qué le pediríamos? Pero la otra revelación es que está en la petición de Salomón, versículo 9. Cualquier rey hubiese pedido riqueza, poder, honra y victorias a los enemigos, pero tú no me has pedido eso. Es otra revelación.
¿Qué es lo que pide Salomón? Señor, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Interesante, ¿no? Otra revelación. Señor, no me dé para mí. Claro, yo estoy en su lugar. Dame poder, riqueza. No, dame sabiduría, no para mí, sino para gobernar tu pueblo. ¿Veis la diferencia? Tu pueblo. Tú me has colocado aquí, dame mi sabiduría para tu pueblo. No para mí ni para mi egocentrismo. ¿Veis la diferencia? Entonces nos encontramos con una concesión de Dios y con una petición también algo extraña no, algo inusual también de Salomón. Aquí estamos ahora, ¿verdad? Bien, aquí estamos ahora. Sigamos andando en esto, ¿verdad? Una petición inusual. El Señor actúa en un momento determinado con Salomón, en este momento de la vida, porque luego hay detalles que vamos a nombrar que nos llaman mucho la atención, y que Dios, que es sabio, omnisciente, todo lo sabe, sabía lo que iba a pedir Salomón, y a pesar de eso le dice, pídeme lo que quieras. Y pide sabiduría para gobernar el pueblo. Y el verbo en hebreo, sabiduría, pido sabiduría, significa, incluye el concepto de juicio para juzgar y para hacer justicia. Juzgar es discernir entre lo malo y lo bueno, discernimiento, y hacer justicia es tratar a todos por igual. Que los seres humanos no tratamos a todos por igual. Al débil como es débil, y a que es fuerte y orgulloso como es, a todos por igual. Eso es lo que está pidiendo. Volvamos aquí todavía, porque esto es importante. Y los libros de los reyes el libro de los reyes muestra a Salomón en 3 actividades, como cualquier demostración de un rey. Haciendo. Y esto es lo que hacía el carácter de un rey. ¿Cuáles son estas 3 actividades que muestra el libro de Reyes? Su sabiduría, capítulo 3 al 5. Sus construcciones, capítulo 6 al 8. Dios permitió que David, sí, es así, Dios permitió que David no construyera el templo. Pero Dios permitió que Salomón sí lo construyera. Y como sabéis, en el tiempo de Salomón, si ya con David, que fue un rey conforme al corazón de Dios, el rey estaba estable y sometido a la voluntad de Dios, sin embargo con Salomón, el reino de Israel se extendió hasta lo sumo. El mayor esplendor para Israel, los israelitas, y todos era con el tiempo de Salomón. La extensión, si veis un poquito de historia y vemos, se extendió, ¿verdad?, a lo máximo. En su mayor plenitud fue con Salomón. Y Dios le permitió que Salomón fuese el que construyera este templo. Sabiduría, capítulo 3 al 5, sus construcciones del 6 al 8 y sus negocios, capítulo 9 y 10. Sabio para saber gobernar una extensión y un reino tan grande, negociando como otro rey, haciendo alianzas. Y su petición, bueno, vamos aquí también, y la concesión que hace Dios es algo puntual. No significa que todo lo que alguien le pida a Dios te lo va a conceder. ¿O sí? Pero como ya sabía Dios sabía lo que iba a pedir él, que era sabiduría para gobernar su pueblo, entonces ya aquí damos un paso más. Cuando alguien pide algo conforme... Claro, que la Biblia lo dice. Si alguien pide algo conforme a la voluntad de Dios, que dice la Biblia, que Dios le oye. Y que dice que le contesta las peticiones que haya hecho. ¿Veis la diferencia? Si alguien pide conforme a la voluntad de Dios, Dios te oye y Dios te concede lo que has pedido. ¿Veis la diferencia? Entonces, aquí nos encontramos en esta situación, ¿verdad? El primer momento. Esta es la situación, este es el contexto. Y viene ahora lo siguiente.
Bien, hemos hablado de todo eso. Ok. Santiago capítulo 1, versículo 5. Vamos a leerlo. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Dios se la dará, ¿verdad? Y se la concederá. ¿Qué más dice? Que me lo estudié, pero se me ha olvidado. Gracias. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Me llena el corazón, ¿verdad? Hermanos, si estamos faltos de sabiduría, vamos a pedírselo al Señor, porque esta oración es contestada. Pero hablemos del contexto donde se da esta petición de Santiago. ¿Cuál es el contexto donde se da esta petición de Santiago? Contexto de las pruebas. Lee el capítulo completo del capítulo 1. Cuando estéis bajo prueba, pero ya no me acuerdo bien porque tenemos tanta mala cabeza ya, Sara, que se me olvida, ¿verdad? Cuando estemos bajo prueba, pensé, ya no me acuerdo bien lo que estaba ahí, pero la idea es esta, ¿verdad? Cuando estamos bajo la prueba, pidámosle al Señor sabiduría para discernir cómo actuar ante la prueba. Dios nos somete a prueba. Y el contexto de esta petición es que cuando tú estés bajo una prueba de Dios, pídele a él sabiduría para que sepas cómo tú tienes que responder ante esta prueba. ¿Qué camino optar? ¿Por aquí, por allí, o el este, o el oeste, o el norte o el sur? Ese es el contexto. Pero también podemos ampliarlo, ¿verdad? Si tú tienes falta de sabiduría, pídesela al Señor, que dice el texto y está afirmando que es una oración contestada. Una oración que agrada a Dios. ¿Veis lo que estamos diciendo? Bien, mirad, el primer capítulo nos encontramos con algunas definiciones y nos encontramos aquí a Salomón andando bajo la ley de Dios. Ahí está relatado, ¿verdad? Vemos a Salomón soñando, ahí están los versículos, vemos a Salomón pidiendo y vemos a Salomón, que he puesto yo aquí que no lo veo, recibiendo, creo que he puesto aquí, y adorando. No me acuerdo bien, pero bueno. Sí, sabéis que me gusta jugar con estos verbos, ¿verdad? Vemos a Salomón andando bajo el propósito de Dios, vemos a Salomón soñando un sueño de Dios, vemos a Salomón pidiendo en respuesta a la oración, vemos a Salomón pues recibiendo lo que Dios le ha dado y vemos a Salomón en el último versículo adorando. Me gusta esa juego que hago con los verbos, ¿verdad? Aunque yo me voy a centrar no en todo, sino en algo muy específico en esta mañana. Salomón es el nuevo rey. Es lo que estamos diciendo. Es el nuevo rey. Dios lo ha elegido como nuevo rey. Algo que se me pasó allí, que ya vendrá ahora, ¿no? Se me pasó algo por aquí. Es el nuevo rey. Y Dios le concedió la construcción de la mayor obra arquitectónica que jamás se haya visto. Bueno, si hablamos en Egipto y Faraón, ya sabemos. Eso es otra historia. Pero en el pueblo de Israel está la mayor obra arquitectónica. Construcción de un palacete para el rey, construcción del templo de Dios y construcción de Jerusalén, la muralla. La mayor obra arquitectónica fue en el tiempo de Salomón. Bien, versículo 1 y 2. Vemos a Salomón acabando de edificar, lo hemos leído, ¿verdad? Dice el texto, dice el narrador, quien nos narra el primer libro de Reyes, ¿verdad? El cronista, quien nos está contando esto, nos dice que estaba acabando su casa, lo hemos leído. Mirad el versículo 1 y 2. Su casa, la casa de Dios y los muros de Jerusalén. La casa real, la de él, donde vivía como rey. Pero también tuvo un casamiento, y ese casamiento tiene que ver con una alianza política. Se casó con la hija de Faraón, el más poderoso de aquel momento, era una alianza. Como rey hizo esta alianza, pero en un terreno más bien político, para llevarse bien, para que no hubiese guerras entre Egipto y ellos, ¿verdad? Una alianza. Versículo 3 y 4, dice que estaba andando en los estatutos. Pero me llama la atención algo ahí, y ahí me detengo. Aunque luego hablaremos de nuevo aquí. Dice el texto, el cronista nos dice que
Y Salomón dice, amó a Dios. Dice que amó a Dios. No dice que amaba a Dios. En torno a eso quiero ahora meditar. Dice que amó. ¿Qué os suena esto? Una pregunta retórica que podéis contestar. ¿Qué os suena esto? Dice que amó a Dios. A mí cuando lo leí digo, Señor, ¿qué me está diciendo? Y es verdad que no, cuando uno investiga o vemos lo que dicen los demás, los eruditos, los entendidos, no me da mucha respuesta. Yo me quedo con esto. A mí me satisface, no sé si a vosotros, lo veremos ahora en la propia reflexión. Dice que amó a Dios. Pero es que dice el texto que David David anduvo, ¿verdad?, bajo los mandamientos de Dios. David dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios, y David dice que, y podríamos decir que amaba, porque ya murió, capítulo 3, capítulo 2, vemos a David que había muerto, que amaba, por eso habrán pasado, amaba, andaba y perseveraba. Por ahí va un poco la idea que queremos compartir con vosotros ahora. De hecho, ahí está la reflexión un poquito, ¿no? Ah, no, se me ha ido. Aquí está. ¿Qué está ocurriendo aquí ahora? Hermanos, David, cuando se encontró cara a cara con Dios, en él se produjo algo en su corazón y comenzó a amar a Dios. Pero David siguió amando a Dios y amó a Dios hasta el último suspiro de su vida. Pero David se equivocó en el camino, ¿eh? David tuvo muchos momentos de grandes equivocaciones. Pero amó a Dios, amaba a Dios. Eso, amó y amó. ¿Sí? Creo que se ha entendido, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que David siempre estuvo amando a Dios. Siempre estuvo amando a Dios, pero se equivocó y cometió grandes errores en su vida, que lo tenemos incluso en la propia Escritura. Creo que el Salmo 51. ¿Suena el Salmo 51? Lo sabéis, ¿no? Salmo 51. Ahora no, volver al Salmo 51 o 53. ¿Veis? Se equivocó, pero era un hombre que siempre estuvo amando a Dios. Dejadme deciros esto, es decir, lo que Dios ve no es tanto nuestras acciones presentes o como nos equivocamos, porque nos equivocamos, ve nuestro corazón. Si tú amas a Dios y vas a amar a Dios siempre, Dios siempre te va a perdonar. Volvamos a este caso, que a mí me detuvo eso. Dice que Salomón que amó a Dios. Es que llegó un momento en que Salomón dejó de amar a Dios. Salomón dejó de amar a Dios. Comenzó brillantemente y acabó en el fracaso, en el caos, en la ruina espiritual. Permitió, dice la historia, lo que recuerdo ahora, permitió que con tantas alianzas que obtuvo y que mantuvo, permitidme que es muy importante esto, Dios no lo quería. Es que a veces hacemos cosas que Dios no lo quiere, pero nos tolera. ¿Veis la diferencia? Dios como Padre te permite, nos tolera que andemos como no debemos hacerlo. Pero el verbo es tolerar. Pero Dios no lo quiere. Si está en la Escritura, hermanos míos. Dejará al padre y a la madre, tú unirás a tu mujer, una sola mujer y un solo hombre. Y Salomón tuvo un harén. Y aquí hace un pacto con Egipto y se casa con esta mujer y le hace un palacete para ella. Y con todas las mujeres que se casó le hacía palacetes y permitía que estas mujeres adorasen a sus ídolos. ¿Y qué permitió Salomón? Que en el reino se filtrara constantemente la adoración a los ídolos. Y el Dios principal iba quedando más pequeñito. Me gusta más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Y Salomón dejó de amar a Dios porque permitió que son muchas mujeres tomasen el control del reino y al final todo el mundo y los judíos, ¿a quién adoraba? A todos menos a Dios. ¿Veis lo que estamos diciendo? Entonces esta es la pregunta. Esto es muy personal, no vamos a contestar. Querido hermano y querida hermana, porque yo me lo hago a mí mismo, Jesús García. ¿Le amaste a Dios en el pasado? ¿Le amas en el presente, querido hermano y querida hermana? ¿Le amarás en el futuro? Respóndete tú. Yo le amé, le amo ahora, pero le amaré en el futuro.
¿O dejaré de amar a mi Dios? Esa es la primera reflexión que quiero traer a vuestra consideración. Importante perseverar en los caminos del Señor. El que yo comience bien no significa que voy a terminar bien. Si yo comienzo bien, pero continúo bien y termino bien, seré bendecido por Dios y bienaventurado. ¿Veis lo que estamos diciendo? Pero puedes comenzar muy bien y brillantemente, puedes proseguir brillantemente, pero puedes terminar en el caos. Como dejes de amar a Dios y dejes de obedecer sus palabras, vamos al caos. También vemos a David sacrificando, ¿verdad? Holocaustos, y Dios... Esta expresión, ¿verdad?, de que sacrificaba holocaustos es un testimonio de la vida de Salomón, un acto de adoración. ¿Y dónde lo hacía? En los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? Es una nota negativa de Salomón. Los lugares altos eran donde los paganos sacrificaban y adoraban a sus ídolos. Y ahora vemos a Salomón viniendo a los lugares altos a sacrificar a Dios. Lugares altos, ¿verdad? Que estaba distribuido por toda la nación. Y había uno destacado en Gabaón, y allí se acerca Salomón también para darle adoración a Dios. Pero el cronista, quien nos escribe, ¿qué es lo que dice? Es que no había casa de Dios, todavía no se había construido. Veis que, esto es un poco de teología, ¿no? Veis que muchas veces, ¿cómo se dice, no? Quien está escribiendo o describiendo, cuando alguien está en el frente, el rey, nadie le podía toser a un rey, ni decir a un rey lo que estaba mal. ¿No recordáis lo que pasó con David y Natán? ¿Recordáis aquella historia? Nadie era capaz de decirle al rey David lo que había hecho, lo sinvergüenza que había sido. Nadie fue. Si Natán, el profeta, por medio de un sueño, recordáis la ovejita... Lee la historia, le llamó la atención a David, ¿eh? Porque nadie podía, porque el rey era el ungido, era el máximo. ¿Qué ocurre aquí? Que el cronista dice que como no había casa de Dios, no estaba todavía el templo construido, pues mira, que vaya a estos lugares altos. Eso Dios no lo quiere, ¿eh? O sea, no nos excusemos con que, como esto no existe, entonces yo puedo hacer esto. No se nos permite hacer lo que Dios ha dicho en su palabra, que no se puede hacer. 5 y 8, dice que vemos a David soñando, ¿verdad? Solía ir a Gabaón y una noche se manifestó Dios de tal manera que nos quedamos todos sorprendidos. Ahí estamos ahora, ¿verdad? Todos sorprendidos. Pídeme lo que quieras que yo te lo daré. ¿Qué contiene estas palabras? A mí me llama mucho la atención. ¿Qué estaba Dios ofreciendo? ¿Qué produce en ti estas palabras? ¿Estaba arriesgando Dios todo? ¿Sabía Dios lo que iba a pedir? Ya hemos contestado esa pregunta, ¿verdad? ¿Sabía Dios lo que le iba a conceder? Ahí nos encontramos ahora, ¿verdad? Y cuando me detengo en esta encuentro entre Dios y Salomón, y le dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, la pregunta que yo me hice, que os hago a vosotros, es que, ¿qué es lo que tú le pedirías a Dios? Si esto te ocurriese a ti, porque esto es algo inusual, Dios no suele actuar de esta manera. ¿Qué es lo que tú le hubiese pedido a Dios si Él te hubiese dicho y te dijera en algún momento, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar? ¿Qué le pedirías? Yo por utilizar el contexto más cercano y utilizar también la Escritura, ¿verdad? Como es una petición que hemos dicho, la oración que Dios agrada, pues tenemos que buscar una petición que sea cristocéntrica y que agrade a Dios. Entonces me voy a la Escritura y empiezo a buscar y me encuentro con algo muy maravilloso. Y me encuentro con esta petición, ¿no? ¿Qué es lo que tú le puedes pedir a Dios que nunca te lo va a negar? ¿Qué es lo que puede pedirle a Dios? Y ahí está el texto, está en pantalla, ¿verdad? ¿Se ve? Lucas 11:13. ¿Verdad? Ahí lo tenemos. Pedid y recibiréis, bueno, los textos son anteriores también, ¿verdad? A veces se me olvida. Buscad y encontraréis. ¿Quién de vosotros, si tiene qué padre si su hijo le pide pan, le dará un pescado?
¿Qué padre si su hijo le pide un pescado le dará una serpiente? Y vosotros, siendo malos, dice el texto, ¿verdad? Si vosotros siendo malos le pedís al Padre que llegue, ¿cómo dice el texto, hombre? Vamos a leerlo entonces. Pues si ustedes, ¿verdad? Siendo malos, sabéis dar regalo a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará, vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Interesante afirmación, ¿no? ¿Hay alguien esta mañana que aún no tiene el Espíritu Santo de Dios? El texto dice, pídeselo, que Dios te lo va a dar. Cuando decimos pedir el Espíritu Santo, ¿qué estamos diciendo? Tener un encuentro con Jesús como Señor y Salvador. Es decir, lo que nosotros hablamos en nuestra jerga, la conversión. Dejar que Cristo sea tu Señor y Salvador. Eso es pedir el Espíritu Santo. Pero claro, ¿y para los que ya tenemos el Espíritu Santo, qué podemos pedir aquí? Bueno, ¿verdad? Si yo ya lo tengo, y esta es una oración que a Dios agrada, si le pedimos a Dios el Espíritu Santo, si alguien no lo tiene, Dios te lo va a dar. Es una oración que se puede hacer y además contestada. Y para nosotros, ¿qué podemos hacer por tanto? Pues a mí me lleva a Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18. A mí me lleva allí. Efesios 5, 17 y 18. Y esto para los creyentes, ¿eh? Dice Pablo, cuando ya ha hablado de que somos hijos de la luz, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Efesios 5, eso lo tengo aquí, ahí no está, lo tengo yo aquí. Efesios 5, 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es decir, voy a RAI y busco este verbo, ¿verdad? Disolución, y me dice que es rompimiento de los lazos que une a dos personas. Escúchame bien. Cuando alguien se emborracha, entra en un estado que la relación que tiene con otro se rompe. Y de hecho Pablo, que es tan sabio, dice, más bien sed lleno del Espíritu Santo. Es decir, que si un creyente entra en una disolución, lo que hace es romperse los lazos con el Espíritu de Dios. Y aquí dice, más bien sed lleno del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el Señor? Si ya somos del Espíritu Santo. Pues la verdad es que ser lleno significa ser controlados. Cada creyente deberíamos de pedir al Señor que nos controle con su Espíritu Santo. Pues ya estamos llenos. Ya estamos llenos, no quiero decir, ya el Espíritu Santo está en nosotros, pero que nos controle. ¿Y cómo sabemos que estamos controlados por el Espíritu Santo? ¿Recordáis el fruto del Espíritu? Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tú veas en tu vida que se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, puedes decir, estoy lleno del Espíritu Santo. Mientras tanto, pidamos ser controlados constantemente por el Espíritu Santo. Por tanto, también lo necesitamos. Es una oración que Dios va a contestar. Salomón, antes de contestar, justifica, ¿verdad? Señor, me está concediendo algo que voy a pedirte, pero antes, lo que hace es resaltar la misericordia de Dios. Versículo 6. Antes lo que hace Salomón es resaltar la elección de Dios. Versículos 7 y 8. Y antes lo que hace Salomón es, hablemos de eso por el momento, resaltar, ¿verdad?, la misericordia de Dios. Actuaste con misericordia con tu siervo David, mi padre, que era tu siervo. Lo hiciste porque, y ahora tú a mí me has colocado como rey por amor a mi padre y a tu siervo. Interesante, ¿no? Tú, Señor, a mí Salomón, porque sabéis que en la historia otros reyes podían obtener el trono de David, pero Dios quiso que fuese Salomón. Y de hecho hay muchas, si leéis la historia de Primera Reyes, Segunda y Crónica, vemos las guerras familiares que existen por el trono. Los hermanos mayores querían el trono, y Absalón, ¿recordáis la historia de Absalón? Que quiso el trono y quiso matar a David, su padre, y luego huyó y... Bueno, sabéis toda esa historia, la dejamos aquí, ¿verdad? ¿Qué ocurrió entonces aquí? Que es él y dice, ¿verdad?, que derramaste misericordia con mi padre, que es David, con tu siervo. Y
y andaste con justicia y en rectitud, porque mi Padre anduvo así contigo, dice el texto, ¿verdad? Con gran misericordia, dice. Es decir, se ha materializado lo que Dios ha demostrado con misericordia con la vida de David, se ha materializado como dejando que Salomón tome el trono de su padre. Porque por la sucesión real sería otro, como hacía todos los reyes, ¿sí? Como hacemos hoy también en todos los reinos, ¿verdad? ¿Quién es la próxima rey de España? ¿Quién es? ¿Vosotros? ¿O los hijos de quién tiene que ser? Volvamos aquí, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo entonces? Entonces, ahí nos encontramos, ¿verdad? Que Dios actúa con misericordia sobre la vida de personas que quiere usar para sus planes. Esa es la idea. Dios obra con misericordia sobre las personas que quiere usar para sus planes. Y 3, resaltando la elección de Dios, 7 y 8. ¿Por qué a mí? Diría Salomón. ¿Por qué a mí? Y no a otro. Aquí estaba la idea, ¿verdad? Absalón, Adonías y una guerra y una trifulca que hay en medio. Dice, tú, Señor, dice Salomón, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en este lugar, en lugar de mi padre David. ¿Veis? Has pensado en mí. O sea que Salomón tiene una convicción interna y profunda de los planes de Dios. Dios quería a Salomón como rey, al frente para la construcción. Y lo elige como el nuevo líder del pueblo. Aunque a un segundo plano entra, pero Dios eligió a Salomón también para la construcción, como hemos dicho, de esta gran obra arquitectónica, no lo olvidemos. Y Salomón expresa sus debilidades. Soy joven. Cuando uno investiga, realmente no era joven. No era jovencito. Dicen algunos que tenía 40 años. Uno de 40 años no es joven. Vale, me rectifico, perdón, gracias. Gracias. No era jovencito, era un joven adulto. Gracias. Era un joven adulto. Pero la idea... Gracias. Estamos muy pendientes. La idea era que era inexperto, esa es la idea, no tanto joven, inexperto. Nunca ha gobernado. Señor, soy joven, soy inexperto para gobernar. Por eso en la petición estoy pidiendo sabiduría. Soy inexperto, o sea, gobernar un país tan grande, tan poderoso, soy inexperto. Dame sabiduría, Señor, esa es la idea, ¿no? Expresa sus debilidades, ¿no? Y entonces, Dios quiere derramar la misericordia sobre él, ¿verdad? Y Dios no se equivoca cuando lo elige. Dios no se equivoca. Dios nunca se equivoca cuando elige a alguien para lo que lo elige. Gran verdad que también quiero resaltar ahora. Dios te ha elegido a ti y Él no se ha equivocado. Dios no se equivoca. ¿Qué dice el texto? Está en pantalla, ¿verdad? No me elegisteis vosotros a mí. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí. Yo os he elegido a vosotros para que vayáis, para que hagáis mi obra, para que llevéis fruto. ¿Y fruto para qué? Permanezca para siempre. ¿Veis lo que encontramos aquí? Elección, comisión y petición. Somos electos de Dios. Dios nos ha elegido. Dios nos ha dado una comisión para que vayáis. Tiene que ver con ¿cuál es la misión que tenemos por delante? La que todos sabéis ya. ¿Y cuál es la petición? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo, Jesús, lo daré. Amigo, hagamos las conexiones. Dios te ha elegido a ti, querido hermano, querida hermana, para formar parte de su obra. Dios quiere que te involucre en su misión, que sabéis perfectamente cuál es la misión más concreta de esta iglesia. Y cualquier oración, escuche bien, cualquier oración que tú hagas en relación a la misión, no a mi deseo. Permitidme esta broma mía. Mi deseo es tener un chalet al lado de la playa con sol. Ese es mi deseo. Pero Dios no me lo va a dar, porque eso no tiene nada que ver con la misión de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero si pido algo conforme a la misión de Dios, dice, pedid lo que queráis que yo os lo daré. ¿Veis la diferencia? Pues hermanos, pedid conforme a la voluntad de Dios, conforme a la misión de Dios. Veamos rápido, que estoy yo muy emocionado, el tiempo se me va. Petición, ¿verdad? La 9. Es una petición sabia de Salomón. Juzgar y entender lo que tiene por delante, pedir sabiduría. ¿Y cuál fue la respuesta? Versículo 10. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Salomón, no solamente te voy a dar sabiduría, que no me la has pedido, sino que además te voy a dar riqueza, poder y victoria. Interesante, ¿no? Me llama mucho la atención.
que has pedido algo que a mí me agrada, diría Dios, esa es la oración que a Dios agrada, gobernar a mi pueblo, porque este es mi pueblo, que ahí se repite una vez o dos veces, yo soy tu siervo, pero se repite, este es tu pueblo, Dios, es que ese es tu pueblo, Dios. Yo, Salomón, soy un líder, ese es tu pueblo. Y yo quiero gobernar tu pueblo, ¿veis? Pues dame sabiduría para gobernar tu pueblo, porque para gobernar mi vida y tener la casa en un chalet en la playa, eso Dios no me lo va a dar. Pero para gobernar el pueblo, sí. Porque es bajo la voluntad de Dios. Versículo 12 y 13. Uy, ¿qué dice 12 y 13? Ya te lo he dado. Ya te he dado sabiduría. O sea, pide y lo recibe. Y además te he dado también lo que no me has pedido. Ya te he dado el corazón sabio. Pero además te doy también, versículo 13, te doy riquezas, poder y gloria. Amigo, hay una condición aquí. Me llama mucho la atención. ¿Está aquí? ¿Es este o no el siguiente? A ver, va. Sí, hay una petición. Aquí hay algo que me llama la atención. ¿Os llama la atención lo que encontramos en el versículo 14? Sí que, bueno, Dios le dice, si tú quieres larga vida, hay una condición, ¿verdad? Ahí está en el texto 14. Vuelvo atrás. Pídeme lo que quieras, Señor, sabiduría. Pues como no me has pedido ni poder, ni riqueza, ni gloria, te voy a dar sabiduría y te voy a dar poder, riqueza y gloria. Pero, ¿qué quiere? ¿Larga vida? ¿Qué dice ahí para la larga vida? Si anduviera y en los mandamientos de tu Padre, te daré larga vida. Hay una condición, ¿eh? Si larga vida, tenemos que seguir amando a Dios toda la vida. ¿Qué le pasó a Salomón? Que murió. Y no anduvo hasta el final. Dios no lo... Pero ya le está diciendo, si quiere vida, si yo vida, obedecer los mandamientos. Y es que sí. Hasta que sea adulto mayor o mayor, hasta que sea mayor, hay que seguir teniendo un corazón, ¿verdad? Que ame a Dios. Y terminamos. Despertó, esta parte se me ha olvidado, ¿verdad? Despertó, convocó, se fue a Jerusalén, hizo una gran fiesta, un gran banquete. Terminamos con esto. Salomón, ¿verdad? Hizo una petición que agradó a Dios, porque fue conforme a los planes de Dios. Y por lo tanto, Dios contestó afirmativamente. Nosotros, en nuestra propia reflexión, ¿verdad? Hemos incluido algunas peticiones que son conforme a la voluntad de Dios. Hemos incluido algunas oraciones que agradan a Dios y que Dios contesta. ¿Nos acordaremos? La primera era sabiduría en medio de las pruebas. La segunda era que el Espíritu Santo venga a mi vida si aún no lo tengo. Y añadimos que, ya si lo tengo, que Dios me controle con su Santo Espíritu, ¿verdad? Eso se demuestra por el fruto del Espíritu. Tercera, ¿verdad? Que me dé sabiduría también para la misión. Y en la Escritura encontramos muchas más promesas que donde encontramos oraciones que a Dios agrada y que siempre Dios va a contestar. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén.